Me embaracé, me casé, me empezaban a llamar por teléfono. Tú eres la PUTA de fulanito de tal. Y yo, no, discúlpame, yo soy la esposa. Esa eres tú. Soy la mamá de Miroslava. Y Miroslava está casada con el novio de su hija. Está embarazada por segunda vez, ya tiene un hijo. Nos divorciamos. Ya no te vas a casar, ya no vas a tener a nadie, ya tienes paquete, no, ya no estás tú sola. ¿Quién te va a querer? Venía un militar detrás de mí y me dijo, qué guapa eres. ¿Es que sí sabes que es casado? Y yo, no. Obviamente yo no sabía. Sí, sí soy casada. Pero no nos llevamos bien. Yo te quiero a ti, te amo aquí y yo amo a tus hijos y son como mis hijos y no sé qué tanto, ¿no? Vio al abogado, firmó el divorcio. En ese transcurso yo me embaracé. Decidimos que nos vamos a casar. Me agarra del cabello y me deja así en la barra de la cocina. Agarró la botella y mi hijo así se la rompió en la cabeza. Con la mano ensangrentada porque sí se abrió la mano. Toda la casa, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. Toda la casa con sangre. Yo tengo una relación con él padrísima desde hace tanto tiempo. ¿Con quién te vas a ir, mi vida? Yo no vine a jugar al melón y a la sandía. Muchísimo menos vine a pelear por un hombre. A mí mi mami me dijo que si un juguete no me sirve, se lo regale a quien más le hace falta. Te lo regalo. Tanto lo amaba yo que yo iba a aceptar y a perdonar todo. Como que no soy suficiente para que alguien se quede conmigo. O sea, que hice mal. Ok, que no me quieran a mí, pero que vean a mis hijos. Eso sí es horrible. Siento que yo fracasé. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Hola, yo soy Miroslava Castellanos. Tengo 52 años, recién los cumplí. Y me dedico al hogar. Soy mamá de 5. ¡Wow! 5 hijos. ¿En verdad no se te ven físicamente? Gracias. Ninguno fue cesárea. ¿A poco? Sí, O sea, los 5 fueron partos partos naturales. naturales. Súper. ¿Cómo te gusta que te digan? Miroslava. Miroslava, el Miros. nombre, o Miros. Miros. Oye, Miroslava, qué nombre tan fuerte, ¿no? O sea, me Dime. imagino que conoces esa historia de la Sí, actriz. claro. Por ella me pusieron ese nombre. ¿En Mi serio? papá vivía enamorado de ella Era hermosa. y por eso me pusieron Miroslava. Y a Miroslava le fueron infiel. Sí, Y a ti también. sí. Bueno, mira. Mira, pero yo no pienso suicidio. Sí, bueno, menos mal. Menos mal. Platícanos, por favor, ¿cómo fue que conociste a tu primer esposo? Ok, eso es súper raro porque mi mamá era vecina de la que era mi suegra en el mismo edificio y entonces yo tenía, dice mi mamá, como 2 años y mi mamá y mi papá cuando querían ir al cine o ir a un bar o ir a bailar o salir con sus amigos, me encargaban en la casa de la señora que era mi suegra. Y el papá de mis hijos tendría como unos 2 años, 3 años, una cosa así, y ella me cuidaba. Corte A que día después, como cuando yo tenía como unos 8 o 10 años, mi mamá me dijo, vamos al colegio militar a ver a fulanita de tal, ¿no? Porque ahí está viviendo y no sé qué. Entonces ya fuimos y ahí volví a ver al papá de mis hijos. Tu papá me comentaste que era militar, Mi ¿no? papá, soy hija de militar, sí, todo mi ambiente es militar. Amistades, familiares, todo es en el ambiente militar. Pregunta que por supuesto parte de la ignorancia porque yo no conozco militares. Nunca he tenido contacto cercano con ningún militar. Y tú te desarrollaste Sí, entre militares. ¿Cómo es? ¿Es distinto? sí es muy distinto, eh, porque de hecho, por ejemplo, siempre tuve nana, precisamente porque ¿dónde está la niña? ¿No? ¿Y qué va a pasar con la niña o qué le va a pasar o X? La educación de papá militar es totalmente cuadrada. No te dan chance a tener libre albedrío, a pensar en algo que a ti te guste. A mí, por ejemplo, yo no tenía permiso tendría yo como unos 12 años, yo no tenía permiso de poner un póster de Luis Miguel que yo amaba, ¿no? No.
porque mi papá decía, ¿cómo es posible que vas a seguir ese artistilla que no estudió? Artistilla en ofensa, ¿no? Entonces es muy, muy, muy cuadrado, muy estrictos los ¿Viven papás. aún tus papás? Mi papá no, mi papá falleció hace 29 años. Ok. Sí, pero mi mamá sí vive, afortunadamente. Entonces sí son muy estrictos y es muy diferente porque yo veía a mis amigos que también hijos de militar, porque aparte vivo en una unidad militar. Entonces ellos sí tenían permiso de salir, jugar y gente normal, ¿no? Yo no podía. O sea, de eso de poner un póster de Luis Miguel, no me hacía que no fuera yo a la escuela o que no estudiara yo, ¿no? Y eran cosas más o menos así. No tengas novio, no, Estudié. nada más. Ok. Ahorita nos platicaste de cómo era tu papá, pero ¿cómo era tu mamá? Ah, mi papá era muy lindo. Pocas veces lo recuerdo muy pocas veces porque nos poníamos a estudiar o a leer o a jugar. Mi mamá en aquel entonces era muy estricta, muy, muy estricta. Y trabajaba, entonces como que tampoco recuerdo mucho, salvo que de repente cuando entré tendría yo como unos 16, 17 años más o menos, ella me llevaba a un bar, ¿no? Salíamos a patinar, eh, como que era buena onda, como que empezaba la mamá buena onda, ya no guía, ¿no? Ya no estricta por estar educando. Y entonces como que empezaba a ser la mamá buena onda. ¿Y tienes hoy en día una buena relación con tu mamá? No. ¿No es buena o no existe la relación? No es buena porque ella creo que me sigue viendo como una niña. Cuando tenía 46 años yo, se me ocurrió, un amigo me habla por teléfono y me dice, te invito a comer. Ah, sí, vámonos. Y le dije, mamá, voy a salir a comer, este, regreso al rato. Ok, no, me salí. Mis hijos ya estaban grandes. El más pequeñito tendría como unos 16, 17 años, más o menos. Y en eso, regresé yo a las 12 de la noche porque mi mamá estaba en mi casa, ¿verdad? Entonces, llego, me duermo, bla, bla, al día siguiente, en la mañana. Bueno, me dijo, es que me dejaste a tus hijos, es que te saliste, es que no sé qué, es que... Pues sí, mamá, pero mis hijos no son de biberón, ¿no? No les tengo que explicar a ellos que voy a salir, nada más les aviso y al rato regreso. Ellos saben que yo siempre regreso a las 2 de la mañana cuando mucho, ¿no? Entonces, como que sí también me ahoga, no me deja y siento yo que ella piensa que sigo siendo una niña. Y por lo que estuvimos platicando mucho rato, has sufrido varias consecuencias importantes en tu vida por ese exceso de control, ¿no? Sí, Y hubo un suceso en tu vida que me platicaste, el cual hace que tú hasta la fecha estés enojada con tu mamá. sí, ¿Quieres platicarnos de sí, eso? claro. Tendría yo como 7 años más o menos, y llegó a vivir a la casa uno de los hermanos de mi mamá. Mi mamá trabajaba, ¿no? Por lo tanto, no estaba en la casa. Sí tenía una nana y mi papá trabajaba también, ¿no? Entonces, casi siempre estaba yo con la nana y la nana estaba en la casa cuando yo regresaba de la escuela. Al llegar este señor a la casa, pues era un chavito. Yo solamente recuerdo que tenía suéter de secundaria. ¿En qué año estaba? No tengo idea. No recuerdo. Y de repente me tocaba clase de natación. Mi mamá le encargó a este sujeto que me llevara a la clase de natación. Me metí a la recámara para ponerme, tendría 7 años. Me metí a la recámara para ponerme el traje de baño y no nada más fueron tocamientos, o sea, sí, todo,
¿no? Después de ahí, pues ya me llevó a la clase de natación. Hablé con una amiguita que también, tendría la misma edad, con la única que me dejaban medio salir a jugar, y le dije lo que me había pasado. Y me dijo: "¿Ya le dijiste a tu mamá?". Me digo: Ya le dije", pero me dijo que cómo es posible que invente yo mentiras, que deje de decir esas tonterías. Entiendo que a lo mejor las mamás no estamos preparadas para una noticia así, porque no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Pero creo que también, no sé, deberíamos de creer un poco más en los niños, porque creo que un niño de 7 años no tiene idea de lo que está pasando. Ni siquiera, o sea, existe el tabú de la menstruación, ¿no? El tabú del sexo. Entonces, Y ahora hablando de una niña de 7 años, pues, exacto, ni siquiera entendías qué era, exacto, no sabía qué estaba pasando, ni o qué era, ni qué, por qué sucedía, ni nada. o por qué tenía yo que quedarme callada, porque les iban a hacer daño a mis papás, ¿no? O sea, sí es, creo yo que los papás deberían de hablar desde muy temprana edad con los niños y que se hiciera viral realmente el cuidado de las niñas y los niños. Sí, porque como que cuidamos mucho la infancia del exterior cuando el peligro muchas veces está dentro de la misma Exacto, familia, ¿no? exactamente. Y aún a pesar de, no se me puede ocurrir por qué una niña o un niño inventaría algo así, pero yéndonos al extremo que sí, ¿a qué está expuesto o expuesta para inventar algo así? ¿Qué está viendo en la tele? ¿Qué está viendo en las Exacto. redes sociales? ¿Qué está escuchando en su casa para que tenga ese nivel de pensamiento que llegue a inventar algo así, ¿no? Exacto. Digo, yo sobre todo, o sea, es que ahí es en donde es contradictorio, ¿no? Me pasa esto y entonces yo era una niña lindísima, o sea, súper obediente, súper cuadrada, ¿no? Y yo sigo creyendo en Santa Claus hasta los 16 años, ¿no? Entonces es como raro. Si yo soy una niña tranquila, normal y demás, feliz, ¿por qué estaría yo inventando una cosa así? ¿De qué estoy viendo en la televisión justamente? Y a esa edad, yo recuerdo que nada más me dejaban ver las caricaturas de 3 a 5 de la tarde. No había más televisión, no había, Total Play y todas esas cosas, ¿no? ¿O con qué niñas o niños te estás juntando en la escuela que te dicen cosas así? ¿A qué estás expuesta? O sea, sí hay que ponerle mucha atención Exacto, a cuando un niño o niña te dice algo así, exactamente. hay que poner atención. Sí, exactamente. Y entonces le dijiste a tu mamá, no te creyó y Me regañó, me dio chancletiza por estar inventando cosas. o sea, encima de todo saliste golpeada. Sí, fui yo la que estaba mal, ¿no? Inclusive después, ya que, no sé, creo que tenía yo como unos 16 años, tenía yo un novio, y en esa ocasión había una reunión en mi casa, mi novio se quedó a dormir en mi casa, y este señor, todavía le dijo a mi mamá, es que ¿por qué quién es ese tipo que no sé qué? ¿Por qué se queda a dormir aquí en la casa? O sea, le hizo ver a mi mamá o me hizo ver que quería seguir abusando de mí o algo y que estaba celoso o de que yo tuviera un novio o algo así, ¿no? Si no le vaya a hacer daño, ¿no? Porque el Ajá. que te hacía el daño era él. Exactamente, exactamente. Lo siento mucho, de Muchas verdad. gracias. Entiendo y me da mucha paz saber que ya lo superaste, pero también me duele mucho que a ti, Miroslava, de niña te haya pasado eso. Lo siento, de verdad. Muchas gracias. ¿Sientes que eso marcó mucho tu infancia y tu adolescencia? Imagino que sí. Afortunadamente no tengo, o desafortunadamente no tengo recuerdos de mi infancia. De los 7 a los 12 años, no tengo recuerdos. Mi mamá me pregunta, oye, ¿te acuerdas de...? No, pero ¿por qué no te acuerdas? Obviamente, yo sí sé por qué no me acuerdo,
Pero la señora sigue siendo así como no pasó nada, ¿no? De hecho, hace que nos peleamos y nos dejamos de hablar como 4 años, o ella me dejó de hablar a mí, fue precisamente porque yo le dije y sigo enojada por esto, porque no fuiste capaz de decir, oye, Miroslava, ven, discúlpame por no haber estado, por no haber creído en ti o por haberte dejado sola o... ¿No? Por no protegerte, ¿no? Perdón que lo diga así, Exacto, pero por no sí. protegerte de alguna forma. Y quizás si no era en ese momento, Al paso de los años, ¿no? Y de hecho, en esa ocasión, sí me dijo, pues es que estabas ahí porque a ti te gustaba. Y yo, no puede ser una niña de 7 años. Ay, no. No le puede gustar una cosa así, menos inventar una cosa así, ¿no? ni inventarla, es lo que te mencionaba desde mi perspectiva, ni saber siquiera de qué es, de qué están hablando, Exacto. no tiene ningún sentido. Exactamente, O no, sea, hasta no, la fecha no valida no, ni tus emociones ni no, lo que pasó. no, no lo valora, no lo valida. La señora no, Y toda tu vida has tenido que convivir con este señor. no, no. Yo decidí cuando me casé por segunda vez, o sea, sí lo llegué a ver un par de veces y de hecho mis hijas estaban pequeñas en la casa de una de mis tías y así con con mis hijos, ¿no? Así. No era mi casa, era casa de una de mis tías, entonces yo así con mis chamacos y se acabó. No saluden, no hablen, no se quiten de aquí, no se muevan mucho. Sí, no, ni un segundo. Ujú. Entonces yo así. Y eso obviamente lo sabe toda la familia, pero siempre me han preguntado, ¿es en serio? ¿Segura? No te hiciste ideas. Entonces como que nadie lo cree o no, pero sí tengo el testimonio de bla, Por bla, supuesto, no no fuiste sé, la única. no. Y él está libre. Libre, sí, Y ve tú a saber a cuántas mujeres se exacto, lo ha hecho. exactamente. Sí, el año pasado, cuando Sasha Sokol quiso hablar también de lo que le pasó, yo hablé justamente al búnker y les dije, yo también quiero hacer lo mismo. O sea, ya pasaron N cantidad de años, sí, pero yo también quiero. ¿Qué es lo que se va a hacer, no? No, pues tú vienes, levantas tu denuncia, bla, bla, nos cuentas, pero pues sí prescribe. O sea, ya pasaron muchos años, ¿no? Entonces, no se va a hacer absolutamente nada. Te podemos ofrecer ayuda psicológica, bla, bla. Vienes cada tanto de tiempo aquí al búnker y, ¿no? Dije, ay, no, qué flojera. Vivo muy lejos. Mi terapia yo ya la tomé. Entonces yo ya lo superé. Mientras no vea yo a este señor, sí, no me importa. Estas entrevistas a veces llegan a lugares bien raros. Sí. Y digo raros porque de pronto las ven personas cercanas a los entrevistados. A veces las ven las personas que dañaron a los entrevistados. Si este señor de pura casualidad llega a ver tu entrevista, esta es tu oportunidad para decirle algo. ¿Quieres decirle algo? ¿Qué le diría? Que tiene hijas, nada más. Que ojalá no les pase lo mismo que él, el mismo daño que él hizo. Y yo también se lo dije a mi mamá, que el día que esta persona fallezca, yo voy a ser la primera en decir que bueno, que a mí ni siquiera me digan, ay, acompaño. Sí, no. Y Miros, jugando un poquito al abogado del diablo para, no sé, que tal vez una parte de ti sane o al menos se desahogue. ¿Hay algo que le quieras decir a tu mamá? Creo que ya se lo he dicho en algunas ocasiones. Hizo lo que pudo con lo que tuvo, pero sí me hubiera gustado que fuera un poquito más presente y que hubiera estado más involucrada con esa situación. Que me hubiera hecho caso de entrada, me hubiera escuchado. En segunda, que si no me escuchó a mí, que le hubiera escuchado a la mamá de mi amiga, porque ella sí le dijo a mi mamá que me pusieran más atención y que pusiera más atención en su casa, ¿no?
nada más. No tengo algún otro reclamo, no. Ok, Miros, pues muchas gracias por compartir esto, por tu confianza y por abrirte a decirnos algo tan íntimo. Ahora sí, regresemos al tema de tu primer esposo. Ok. Entonces lo conociste porque llegaron al colegio militar. Ajá. Ajá. Llegamos al colegio militar de visita. Justamente mi mamá me dijo que íbamos a visitarlo a él exclusivamente. Yo no tenía ganas de ir al colegio militar porque acababa yo de terminar una relación con uno de mis novios hermosos. Y y pues bueno, me obligaron a ir. Ya fui y obviamente al ver a este señor hermoso, papá de mis hijos, que se lo agradezco, sí me quedé boquiabierta porque era muy guapo. De ahí comenzamos a salir y pues ya, ¿no? ¿Qué edad tenías? 16, 17, 17, tenía 17 años. Y pues ya, ¿no? Me embaracé, todavía viajamos a Acapulco, nos fuimos de vacaciones, o sea, era como una relación muy bonita. Sí, hacíamos muy bonita pareja, éramos muy guapos ambos, ¿no? Este, y todo muy padre, pero hasta que me embaracé, yo le dije a mi papá que no me quería casar. Mi mamá sí todo lo organizó y yo le dije a mi papá que no quería yo casarme. Entonces, él me dijo, vámonos a Torreón, allá tienes a tu bebé, sigues estudiando y lo metemos a una guardería, pero tú sigues estudiando, ¿no? Y le dije, no puedo hacer eso a mi mamá, ya organizó todo, ¿no? Entonces, pues ya, me casé, duré casada como 2 años y medio, más o menos. Me fui a vivir a la casa de mis ex suegros. Ellos se fueron de viaje a España, como 2, 3 años, una cosa así, y ya yo me quedé en la casa en donde ellos vivían. Ellos eran muy lindos, son un dulce, un amor. Hasta la fecha ven a mis otros hijos como si fueran nietos de ellos. Son muy, muy lindos, unas personas de verdad increíbles. Yo los quiero muchísimo a ambos. Sí, no, muy lindos y de hecho creo que en enero, febrero los volvimos a ver. Miros, ¿y cómo estás? Y no sé quién, ¿y por qué no trajiste al más pequeñito, no? ¿Y cómo están las niñas? Y no sé quién, o sea, era Navidad y les llevaban un regalo a todos, por igual, ¿no? Qué lindos. Sí, son muy, muy, muy lindos ellos. Y entonces estuvieron, o sea, tú estuviste viviendo en casa de tus suegros 3 años. 2 años y medio, Ok. sí. ¿Y luego? Pues ellos se fueron de viaje y yo me quedé con el papá de mis hijos. Al principio, pues sí, estábamos ahí, qué padre, y experimentando vivir solos, ¿no? Ahí la llevábamos. Pero de repente me empezaban a llamar por teléfono. Oye, tú eres la PUTA Ah, caray. de fulanito de tal, y yo, no, discúlpame, yo soy la esposa, esa eres tú. No, yo tenía 19 años, realmente estaba yo muy chica y no le daba yo mayor importancia. Ahí ya tenías a tu segundo hijo. Estaba yo embarazada del segundo. Ok. Eso habrá sido como en junio, julio de 1992, más o menos. Y de repente él se iba, al ser militar obviamente, tenía guardias, servicios, que lo llamaban para un desayuno, que lo llamaban N pretextos, ¿no? Para no estar en la casa y no llegar temprano. Y eso que obviamente yo ya sabía porque yo soy hija de militar, ¿no? Entonces, no pasaba absolutamente nada. Y ya después fueron muchísimas llamadas, tú eres la tal, no te preocupes si llega resfriado porque yo lo contagié, estuvo conmigo, ¿no? Va a llegar un poco más tarde porque estamos tomando un café, ¿no? Entonces, todas esas cosas como por 2, 3 meses más o menos. ¿Y tú le decías algo a tu esposo? Rara vez que lo llegaba a ver, sí le decía, oye, me están llamando, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? Ay, Miroslava, estás enferma, estás mal.
Estás loca. Estás loca, yo estoy en el trabajo. El adjetivo favorito de los infieles. Sí. Estás loca. Y yo estoy en el trabajo, ¿no? ¿A qué hora salgo? ¿No? Y pues así, estuvo bien chistoso porque estando yo embarazada de mi hijo, empezamos a platicar de los nombres. De verdad que es súper chistoso eso. Nota. Yo le dije que quería que si fuera niña se llamara Ana Laura. Eso me encantaba, no sé por qué. Me dijo que sí, que estaba padre. Pasó el tiempo y de repente él me dijo, no, ¿qué te parece si mejor se llama Laura Cristina? Y me dije, ¿por qué Cristina? Ah, porque ese es el nombre que aparece en el calendario el día de mi cumpleaños. Dije, bueno, está bien, no hay bronca. Pasó el tiempo y de repente, un 2 de noviembre de ese año, me dijo que íbamos a ir a comprar unos zapatos para mi hijo, el más grande, ¿no? Dije, ok, vamos. Y en la mañana me dice, no, ¿sabes qué? Voy a ir hasta la oficina y voy a regresar por ti. Voy a ir a recoger unas llaves de X cosa y regreso acá a la casa. Nota, yo vivía en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Le dije, pero ¿para qué vas solo y regresas por mí y luego nos vamos de nuevo hacia el centro, ¿no? Y me dice, no, porque tengo que ir yo solo. Te espero en el carro. No, 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 yo voy que vengo. Bueno, se metió a bañar y me hizo, ¿sabes? Algo que una vocecita que te dice, revisa la cartera. Pues agarro la cartera. Encontré una agenda de esas de imán que se desdoblaban. ¿Qué busqué? Laura Cristina, el nombre de mi hijo. Laura Cristina mamá, Laura Cristina tío, Laura Cristina escuela, Laura Cristina trabajo, Laura Cristina amiga, Laura Cristina todo. En aquel entonces obviamente no había celulares. Agarré una hoja, él bañándose y yo así escribiendo todo, todo, todo rápido, 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 rápido. Guardé todo. Bueno, al rato vengo. Y ahí sí le dije, ¿vas a ver a Laura Cristina? Ay, no. Y me dijo, ¿cómo crees? ¿De dónde sacas eso? Yo ya sé cosas. ¿Vas a verla? Y me dijo, no, ¿cómo crees? Yo no, voy al trabajo, yo no conozco a ninguna Laura Cristina. Ah, ok, perfecto. Como bien dicen, que yo creo que es cierto, que cuando nosotras preguntamos es porque sabemos. Sí, claro. Sí, porque ya tenemos la verdad, ¿no? Y se fue. Obviamente no regresó por mí, llegó en la noche, todo mal, ¿no? Pasó, obviamente, en ese transcurso de la tarde le hablé a mi mamá y le dije, oye mamá, fíjate que todo esto, y aquí tengo los teléfonos y demás, ¿no? Mi mamá se dio la tarea de llamar a uno de los teléfonos, al que era de la casa, y le dijo, hola, está Laura Cristina, no sé quién. Ah, sí, no, no está, se fue con su novio. Pero llegan al rato, ¿de parte de quién? Ah, de una amiga de la escuela. Ah, no, no está. ¿Quieres dejar algún recado? No, ¿sabe qué? Soy la mamá de Miroslava y Miroslava está casada con el novio de su hija. ¿Pero cómo? Sí, está embarazada por segunda vez, ya tiene un hijo. Pero ¿cómo si ellos están viendo porque se van a casar? O sea, ya estaban checando todo para casarse, ¿no? Y entonces en eso, pues me dijo todo eso mi mamá y yo así desencajada llorando en mi casa, sola, embarazada. Oye, Miroslava, ¿y estabas enamorada? No, en realidad no. Sí me gustaba el tipo, sí, pero enamorada, no. Ok. No estaba yo enamorada. Sí trataba yo de salir de esa relación, pero también me sentía vulnerable. ¿No? ¿Cómo le hago? ¿A dónde me voy? Económicamente. Económicamente, estoy muy chica, tengo un niño de 2 años, estoy embarazada, ¿no? O sea, como que son muchísimas cosas. Porque además estabas ahí, ambos estaban ahí forzados, o sea, los Exacto, obligaron a casarse. exactamente. Qué rudo, o sea, no justifico para nada tu ex, para nada, porque las cosas se deben hacer bien, Ujú. pero al mismo tiempo, pues es que ninguno de los dos quería estar ahí. Sí, no, 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 no.
Y entonces, ¿ellos ya están listos para Ajá, casarse? listo para casarse, ¿no? Y entonces, la señora me marca por teléfono, al teléfono de que mi mamá le dio. Contesto y ya la señora me dice, te quiero ver mañana. La mamá La de... mamá de la niña, ¿no? Cabe recordar que yo tenía 19 años. Y la niña, yo me imagino que tendría como unos 18. O sea, más o no. La cosa es de que me quedé de ver con la señora. Le ¿Fuiste llevé, sola? sí, fui sola. No pudo ir mi mamá. Llevé fotografías de la boda, el acta de nacimiento de mi hijo, todo, ¿no? El acta de matrimonio, todo. Y me dicen, es que no te creo. Ellos ya se van a casar. Se están viendo todo para casarse, ¿no? Me dice, ¿te puedo ver mañana? Ellos van a estar en mi casa mañana. Y ahí voy. Pasa el día, me habla por teléfono. Ellos estaban por, ay, ¿cómo se llama? La herradura. Y entonces ahí voy. Dejé a mi hijo con una de mis vecinas y llego, me recibe la señora y me dice, espérame tantito. Y así en la recepción de la casa, ahí me quedé tantito, ella le dice, oye, fulanito, te tengo una sorpresa. Y estaban ambos en la sala. Y le dice la señora, ven. Y entonces ya paso yo. Entro yo a la sala y este hombre solamente dijo, eres tú. Así. La niña, obviamente, al estar en su casa, dijo, no, pues es que para eso existen los divorcios, las pensiones alimenticias, él puede también ver a sus hijos, o sea, ella ya había armado toda Todo el su... plan. Ella ya sabía, obviamente. La que no sabía era yo. Vivía en una relación, de 3 sin saberlo. Wow. No. Bueno, pero tu esposo le decía a ella, vivo con ella y estamos casados, o le decía, estamos separados, porque seguramente le decía que estaban Seguramente separados. para ella estábamos separados, sobre todo por el hecho de que nunca, o sea, casi no pasaba tiempo conmigo, ¿no? O sea, hubo ocasiones en las que me dejó en mi casa o en la casa de mi abuela y él me decía, ay, voy a comprar X o no sé, algo, tengo que hacer algo en la oficina. Se iba y ya no regresaba por mí, ¿no? Y llegaba hasta el día siguiente o en la madrugada llegaba por mí para llevarme a mi casa. ¿No? O sea, realmente él sí pasaba muchísimo tiempo con esta niña, ¿no? ¡Wow! Y entonces ella sacó el Armó plan todo, estratégico sí. y... Ella armó todo, o sea, ella dijo, pues para eso son los divorcios, las pensiones alimenticias, que él vea a sus hijos y no pasa nada, ¿no? Después de eso, obviamente la regañaron, la mandaron a su recámara y ya nos quedamos ellos, los papás de la niña, este señor y yo. Y la señora como que eran cristianos, algún tipo de religión, que nos dijeron, no es que abrácense, discúlpense, traten de arreglar las cosas por esos bebés, que no sé quién, que bla, bla, bla. Nos abrazamos, era el 2 de noviembre, ¿no? Más o menos. Nos abrazamos y me llevó a mi casa, ¿no? Ya me llevó hasta Izcali. Allá, afortunadamente, ¿qué le pasó? No lo sé, pero se quedó en la casa. No a dormir en la recámara conmigo, pero por lo menos se quedó en la sala porque yo ya estaba, a punto de dar a luz. ¿Y qué hablaron? Nada, No manches. nada. O sea, todo el camino de regreso no Todo el camino de platicaron. regreso, nada. No hablamos nada. No le reclamaste. Ah, no. ¿Para qué? ¿Y qué sentías? ¿Qué es que como no estaba enamorada, reitero, ¿qué sentía? Sentía de, güey, ¿para qué cara me hicieron casarme con alguien que yo no quería? ¿No? O sea, ¿estás más enojada con tus papás? Estaba yo más enojada con todo porque yo no quería eso, o sea, bien pude haber tenido a mi bebé, seguir viviendo en mi casa, ¿no? Seguir estudiando o seguir trabajando, ¿no? A lo mejor. Pude meterme a trabajar, hacer algo para mí, para mi hijo, y quizás las cosas hubieran sido muy diferentes, ¿no? Ahí se quedó, iba al trabajo, regresaba, iba, regresaba. Normal, ¿no? Hacía yo la comida, si quería comía el señor, si no,
no pasaba nada. No, obviamente no salíamos a ningún lado juntos, no hacíamos nada juntos, cada quien su planeta, ¿no? ¿Y tienes una idea si él seguía con Laura Cristina? No lo sé, quién sabe, no tengo idea. Pero continúa la historia, ¿no? Me nace mi hijo y al día siguiente de que nace, eh, es un día antes de mi cumpleaños. Entonces, me dan de alta. El señor no fue por mí al hospital. Le tuve que hablar a una de mis amigas para que fueran por mí. Ya fueron por mí, me llevaron a mi casa. Llego a mi casa y empecé yo a hacer mi maleta. Mi maleta. Llegó ese señor del trabajo y le dije, mañana es mi cumpleaños. Quiero que me lleves a mi casa. Ah, ok, sí está bien. Ok. Agarré mi maleta el día de mi cumpleaños. Llegué a mi casa. Mi hijo tenía 2 días de nacido. Llego a mi casa, se los dejé a mi mamá. Mamá, ten, aquí te dejo a los niños. Voy a ir a ver a mi papá. Pero yo salí del hospital, vestido rojo, entallado, zapatillas y mi chamaco, ¿no? Y así me fui yo a comer a mi papá, con mi papá el día de mi cumpleaños. Y de ahí ya no regresé yo a esa casa. No regresé, no avisé, no dije, no, creo que no hubo, pues nada más que decir, ¿no? Ya no había nada. Solamente sí en alguna ocasión creo que regresé por algunas de las cosas de mis hijos, la cuna, no sé, algunas cosas, y eso fue todo. Ya no. Hasta el año siguiente, que fue que este señor me mandó la demanda de divorcio, y nos divorciamos. Mientras estábamos en el trámite del divorcio, llegó mi ex suegra con él, una señora y un niño pequeño. Y entonces, pequeño, pero más grande que mis hijos, ¿no? Entonces, llega y me dice, hola, Miros, es que venimos a saludarte y te vengo a presentar a fulanita de tal, para que no tengas pendiente de con quién van tus hijos. Y yo, espérame, no sé cómo. Me vienes a presentar a la que es pareja de tu hijo para que entonces yo no tenga pendiente de con quién van mis hijos. Discúlpame, pero no soy tan moderna. No puedo con eso, ¿no? Le dije que no, que el trato era, mientras nos estábamos divorciando, era que el señor cuidara a sus hijos, sin nana, sin pareja, sin nada, ¿no? El punto es que obviamente no sucedió así. Y sí, la señora esta no era Laura Cristina, era otra señora, no recuerdo su nombre, pero sí ya tenía un niño. Pero era hijo Entonces, solo de ella. solo de ella. Ujú. Y ya después me enteré que el papá de mis hijos lo adoptó y le dio sus apellidos. Y te hago una pregunta, ¿él se encargaba de sus hijos? ¿Encargarse en qué sentido? En todos, No. económicamente, emocionalmente, físicamente. Económicamente sí, porque afortunadamente es militar, sigue estando en el activo. Entonces tuve un muy buen abogado en ese momento. Y por lo económico siempre me dieron pensión alimenticia. Muy buena pensión alimenticia, eso sí. Y hasta ahí. No los veía. No los veía, no los buscaba, ni nada, ¿no? Relación cero con su papá. Relación cero con. ¿Hasta la fecha? Hubo una temporada en la que creo que estaban en la secundaria y yo dejaba ir a mis hijos con sus abuelos. Entonces llegaba el señor y bueno, ya se los había llevado con una novia, luego el domingo con otra novia y luego en la tarde con otra novia. Entonces era una cuestión que yo no quería que mis hijos aprendieran y que tampoco se dieran cuenta de que no pasaba nada, ¿no? Por lo tanto, entonces, yo sí traté de que no, pues de que no fueran mucho a la casa de los abuelos y hablé con los abuelos para decirles que si iban por ellos, a verlos a ellos, no a este señor, porque le daba muy malos ejemplos a mis hijos y yo no quería eso. Entonces tus hijos veían a sus abuelos regularmente. Sí, sí, tenían una bonita relación, te digo que como mis hijos
los nietos de ellos y mis otros hijos y todos éramos felices siempre y cuando no estuviera este señor, ¿no? Ya le valían sus hijos. Sí, no. Hubo una ocasión en la que mi hijo, el segundo, le dijo, oye, ¿me compras unos audífonos? No, dile a tu mamá, ella tiene la pensión alimenticia, que de ahí te lo compro. O sea, nunca se los llevaba de vacaciones, nada. No. Hoy en día, ¿qué relación tienen con su papá? Nula. Nadie busca a nadie. ¿Y qué te dicen tus hijos de su papá? Que si les llega a pasar algo, bien por él. Wow. De hecho, uno de ellos se va a casar, El no lo van a segundo, invitar. ¿no? No está invitado porque es una relación nula, no se conocen, pues, no. Pero todavía tienen a sus abuelos. Sí, los abuelos iban a ir, obviamente. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó contigo, con tu vida? ¿Te divorciaste? Me divorcié. ¿Cómo fue tu vida hasta que te volviste a casar? Mi vida estaba padrísima. No, padrísima porque tenía yo 2 niños, ¿no? Padrísima porque pude empezar a hacer como que cosas que yo no había hecho, por ejemplo, irme de antro, ¿no? Reconectar con mis amigos, mis amigas. Entonces, como que salíamos de repente, yo dejaba a los niños con mi mamá, pero de repente, sí, me empezaron a decir: "Es que ya no te vas a casar, ya no vas a tener a nadie, ya tienes paquete, ¿no? Ya no estás tú sola, ¿quién te va a querer?", ¿no? Y todo, y qué va a decir la gente, y qué van a decir los vecinos, ¿no? Cuando en realidad me vale gorro. Entonces, estuve más o menos yo creo que como un año, como 6, 7 meses yo sola, más o menos. En esos 6, 7 meses yo sola, sí tuve novio, y me la pasaba genial, pero realmente es esa responsabilidad, ¿no? Yo tenía 19, 20 años, ya divorciada, y este chavo, pues, quería seguir en el relajo, ¿no? Y yo tenía mis responsabilidades, por lo tanto, terminamos, ahí nos vemos, bye. De repente, salí yo a cobrar la pensión alimenticia, lejos, y entonces, de regreso, en el camión, iba yo dormida, y en eso, me despierto, me bajo, y venía un militar detrás de mí, con libros, uniformes, ganchos, camisas, yo qué sé, todo un mundo de cosas. Y me dijo: "Hola, qué guapa eres". Ah, okey, gracias. Y me dice: "¿Cómo te llamas?". Digo: "Miroslava". "Ah, yo soy fulano de tal, es que vengo de aquí de hacer unos exámenes y no sé quién y bla, bla, bla". "Ah", pero así en la calle, ¿eh? ¿Me puedes dar tu teléfono? Le digo: "Ah, sí, claro, no sirve". "Pero, ¿cómo crees que?". "Sí, tú apúntale". Y apuntó mi teléfono de mi casa, ¿no? Y me dice: "Yo te doy el mío de mi oficina". "Ah, sí". Agarré mi agenda así y ahí lo apunté. Pasó mucho, a lo mejor 2 meses, una cosa así. De repente volví a ir a esta oficina y en eso, me formo en el banco para cobrar el cheque y en eso, me hacen así en las costillas, ¿no? Ya, ¿qué pasó? Volteo y me dice: "Ajaja, creíste que te ibas a deshacer de mí". Y yo: "¿Quién eres?". Me dice: "¿Sí te acuerdas de mí?". Le digo: "Sí, claro, eres la única persona que apunté en mi agenda", ¿no? Y me dice: "Sí, ¿cómo me llamo?". "Ah, fulano de tal, aquí está tu número". "Ah, okey". "¿Qué haces aquí?". "Ah, pues vine a cobrar y no sé quién y la", ¿no? Siempre he sido muy transparente. Entonces, yo desde el principio, yo sí pregunto y digo cosas, ¿no? Entonces, me dice: "¿Para dónde vas?". Le digo: "Ah, voy a mi casa". "Ah, okey, yo también voy para allá, que no sé quién". "Ah, okey. ¿Quieres que te dé un aventón?". "Sí, está bien". Y me da un aventón de regreso, ¿no? Y en el transcurso yo decía: "¿Cuáles son tus intenciones conmigo?". Yo sí. "¿Qué es lo que quieres conmigo?". "Es que eres muy guapa. Me gustaste desde la vez pasada que nos vimos y no sé quién". "Ah, okey". Muy bonito y todo, pero ¿cuáles son tus "Sí, intenciones? pero ¿qué quieres?", ¿no?
no, pues que nos volvamos a ver. Me dejó en donde yo quise que me dejara, se fue, pasaron, yo creo que eso habrá sido como en julio, junio, julio, una cosa así. Y en septiembre ya le había yo platicado a mi mamá, ay, es que un tipo, y me lo volví a encontrar, y qué curioso, y qué casualidad, y que, ¿no? Y uno pensando en, ay, será el destino. Y así. Y entonces me dice mamá, el 15 de septiembre voy a hacer una cena y no sé quién, ¿por qué no invitas a tu amigo? Y yo, ¿cuál amigo? Pues sí, el que te encontraste y te volviste a ok. Y le marco, ¿no? Le marqué y le dije, me comunica con fulano de tal. Ah, sí, permítame. Ya me lo pasan y le digo, oye, es que mi mamá va a hacer una cena, ¿no quieres venir? Ah, sí, claro, que pensé que ya no tenías mi teléfono. No, sí, está bien. Ok. Llega a mi casa, bueno, gabardina, botas, jeans, lentes, se quita los lentes, ojos verdes. Ay, no, hermoso. O sea, guapísimo. Guapísimo. Muy guapo, muy. Y llega a mi casa, no sé quién, cenamos, bla, bla, bla. Y de ahí empezó a estar muy seguido en mi casa. Muy seguido. Muy, muy seguido, ¿no? De que iba a trabajar, regresaba a mi casa, se quedó una noche a dormir, pero nos quedamos en la sala, platica y platica, y no dormimos, ¿no? Platicando. Real, platicando. Y entonces, así muy seguido, de septiembre a noviembre, de repente me dice mi mamá, porque mi mamá también tenía sus contactos, y me dijo mi mamá, es que sí sabes que es casado. Y yo, no. Obviamente yo no sabía, pero yo tenía que decirle a mi mamá que sí, ¿no? Yo le dije a mi mamá que sí sabía, ¿no? Para evitarme todo el choro y, ¿no? Y le dije, sí, claro que sí sabía. Pero mamá se la pasa más tiempo aquí que en su casa, ¿no? Ya compró los juguetes y los regalos de Navidad para mis hijos. No tiene hijos, ¿no? O sea, yo armando toda la historia para evitarme el regaño de mi mamá y también para tratar yo de convencerme, ¿sabes? De que todo estaba perfecto. Porque aparte, en ese transcurso yo me embaracé, ¿no? Entonces era de que el señor ya, después de que pasó esta discusión con mi mamá, que de hecho por aquí tengo una cicatriz de que me alcanzó a golpear la señora. Entonces, ¿cómo se llama? Hablé con él y le dije, oye, ¿te investigaron? ¿Qué onda con eso? Sí, sí, soy casada. Pero no nos llevamos bien. No tengo hijos porque ella no quiere perder su esbelta figura. Por eso no tenemos hijos. Y pues yo te quiero a ti, te amo a ti, y yo amo a tus hijos, y son como mis hijos, y no sé qué tanto, ¿no? Y tú ahí sí estabas enamorado. Ahí sí ya estaban perdidamente enamorados. Ahí sí no me importaba nada, no, nada, ¿no? Y eso habrá sido que será como en, no recuerdo, noviembre, más o menos, otra vez noviembre. Y ya le dije a mi mamá que estaba embarazada. En enero del siguiente año le dije, me dijo este señor que a él lo iban a cambiar de ciudad. Entonces fue a hablar con mi mamá y le dijo, me la voy a llevar a ella y a los niños. Ok, pero entonces, ¿él en qué momento se divorció o qué pasó con su Ahí matrimonio? voy. Ah, ok. Espérame. Espera un ratito. Entonces fue con tu mamá y le dijo que Sí, que nos íbamos ahí, que me iban a llevar y la. Nos fuimos, estuvimos un tanto, porque es que en el ejército, el menos tiempo que puedes estar en una ciudad, en un pueblito, son 6 meses. Y el mayor son 3 años. De ahí ya a los 3 años te cambian o a los 6 meses te cambian y vas a otro lado, ¿no? Entonces en este primer lugar estuvimos como 6 meses, más o menos. En ese lugar llegó la que era la esposa, digo, yo vivía en la unidad militar, ¿no? Llegó la esposa y armó un escándalo en el cuartel, marca Diablo. Tan es así que llega este señor a la casa, al departamento, a la casa, era casa, llega y la señora me toca la puerta, ¿no? Y me dice, oye, aquí es la casa de fulano de tal, sí. Yo sabía que era ella. Nunca jamás la había visto, pero yo sabía que era ella.
Y le dije sí, y me dice, pues es que yo soy su esposa. Ah, sí, está bien. Digo, pero no ha llegado. No, no ha llegado. Me dijo que iba a llegar a tal hora porque vamos a salir, pero pues, digo, yo siempre como muy tranquila, ¿sabes? Muy tranquila. Pero más que loco, porque tú antes habías estado del lado Ajá, de del otro ella. lado, sí. Sí, Wow. sí. Entonces, así, ¿no? Y le dije, pero pasa a mi casa. En el momento en el que él llegue, ustedes pueden platicar aquí. Yo me salgo con mis hijos y no sé quién, ¿Pero porque era pues, así de cordial o estaban discutiendo horrible? yo súper cordial, ¿no? La señora sí prendada de la lámpara, en serio, ella sí. Yo no, yo súper tranquila, en serio, súper, súper tranquila. Entonces en eso sale este señor como de la vueltita, de la esquinita de la casa, y lo veo y digo, ¿qué onda? ¿Qué haces? Pero él ya estaba arañado, los dedos marcados, desenmarañado, o sea, no, mal, ¿no? Y le digo, enferma a la casa. Qué oso, no, que la gente vaya a escucharlos gritar y discutir. Entren a la casa, yo me salgo, ¿no? Entonces se acerca el señor, entran a la casa y así como entraron, cruzaron la puerta, cerré la puerta, mis dos hijos, papá, ¿cómo estás? Que bla, bla, bla. La señora, bueno, se imaginó que eran hijos de él, que se había casado primero conmigo o que ya había tenido a los hijos conmigo, pero después se casó con ella por las edades, ¿no? Y que después había ido con ella, pero después había regresado conmigo. O sea, hizo una historia bien padre, ¿no? La cosa es de que no quisieron discutir en mi casa, no quisieron estar en mi casa, agarraron, se fueron. Y yo así de, o sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿No? Tendría yo como unos 22 años, más o menos. O sea, ya llevabas unos 3 años con él. No, meses, meses, meses. Muy, muy poquito tiempo. Y ya se fueron. Regresó el señor como por ahí de las 4 de la mañana. Peor de roto, arañazos, ensangrentada la camisa, rota la manga, las bolsas del uniforme arrancadas. O sea, sí le dieron una patiza, en serio. Entonces ya llegó a la casa y así de, ¿me quieres contar qué pasó? Me dice, no, no quiero hablar ahorita. Quiero dormir y quiero estar tranquilo. Es que tú me das tranquilidad, Miroslava, que no sé quién y ya. Como que, como que toda mi vida, desde que yo tengo memoria, como que siempre he querido que la gente esté tranquila, que se sientan en paz, al platicar conmigo o al estar conmigo o algo conmigo, que se sientan tranquilos, que tipo se desconecten de todas las broncas que traen y que estén lo más relajados posibles, ¿no? Como que trato de sanar gente, ¿no? Entonces, ok, no me platiques nada y pasó. Al día siguiente se fue obviamente al trabajo, lo arrestaron por todo el merequetengue que la señora hizo allá en el trabajo y lo castigaron. Le hicieron consejo de honor. ¿Qué es eso? Eh, el consejo de honor es como quitarte el grado que tienes, quitarte el respeto que ya tenías hacia todos tus empleados, pero enfrente de ellos, ¿no? Entonces es una ceremonia bastante Humillante. humillante, humillante. Entonces, en esa ceremonia, a ti que estás castigado, ¿no? Que te van a hacer el consejo de honor, porque aparte te lo mandan como por mail o en un escrito, una cosa así, o sea, es bastante ceremonioso. Y te arrancan los galones, tu grado que llevas aquí, te los arrancan fuerte y vas para atrás, ¿no? En ese momento, por ese escándalo, lo mandaron a la prisión militar, acá en México. 15 días castigado, como si fuera un arresto, pero un poquito más fuerte. Y ya de ahí, eso está muy, muy, muy fuerte, ¿no? Yo ya estaba divorciada, sí, pero él no. Pasó el tiempo, después de eso, obviamente ya salió Encarcelamiento. del encarcelamiento, y justamente ahí fue cuando me enteré que mi papá que acaba de fallecer. Llega una de mis mejores amigas
a mi casa. Yo acababa de llegar en el camión a mi casa y todo, ¿no? Y me dice mi mamá cuando llegué a la casa, me dice, ay, imagínate a tu papá haciendo estas cosas que hace Chabelo. Ja, 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 ¿no? Muertas de risa. Y de repente llega mi amiga a mi casa y me dice, mira, Sloa, estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Siéntate. Y digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿está tu mamá? Y le digo, sí, háblale y siéntate. Voy por mi mamá, regreso y me dice mi amiga, tu papá falleció el miércoles. Era domingo. Y yo esa semana, desde el lunes hasta el sábado, soñé a mi papá toda la semana. Que jugaba con mis hijos, que platicaba conmigo. O sea, en serio fue, no sé qué, causalidad, raro. Y, y ¿cómo se llama? Y pues ya me puse a llorar. Le dejé a mi mamá a los niños y me fui a ver al papá de mis hijas, ¿no? A la prisión, le dije lo que había pasado. Me regresé a mi casa, obviamente todo el merequetengue del funeral y todo esto, lo pasé aquí en México. Esas 2 semanas aquí estuvo el señor en la prisión militar. Yo también estuve aquí, obviamente con el luto de mi papá y todo eso. ¿Y por qué se enteraron vía tu amiga y no sabían tú o tu mamá? Porque y mi abuela no le hablaba a mi mamá. Mi papá falleció un miércoles y el papá de mi amiga, te digo, todo militares, el papá de mi amiga era amigo de mi papá. Entonces ellos tenían su grupito de amigos y entre ellos se fueron como enterando hasta que llegó a mi amiga y mi amiga fue la que nos fue a decir. ¿Y tú tenías relación con tu papá? Casi, casi no nos veíamos. Nos llegábamos a ver así de, ay, papá, qué buena onda, que no sé qué. O sea, porque en realidad para mí fue un muy buen papá, ¿no? El poco tiempo que viví con él fue muy bueno. ¿Y es por ser militar que pasaba mucho tiempo fuera y que por eso no lo veías mucho? ¿O qué? Ajá, sí. Sí, sí, sí. Y luego se separó de su mamá. Y luego se separó de mi mamá y obviamente al vivir separados, pues cada quien tiene que ver por sí mismo, ¿no? No, y ya ni siquiera vivían, por lo que estás comentando, ni siquiera vivían en el mismo estado. Exacto. Y ya de ahí, pues ya, obviamente dejé a mis bebés, a mis 2 primeros hijos, los dejé en la casa y me fui al funeral. Y ahí estaba mi abuela, toda la familia de mi papá y una señora. ¿Quién sabe quién era? Catalina, decían, ¿no? Y al día siguiente fue porque nos estaba esperando mi abuela, así nos dijo a nosotras, ¿no? Las estamos esperando desde el miércoles que falleció y hasta hoy domingo para tratar de localizarlas, ¿no? O sea, como que ella también no sabía a quién decirle para que nos avisaran. Y entonces, al día siguiente de que ya era pues de que lo iban a enterrar, fuimos y todo, y uno de sus amigos, y eso sí me gustaría que todo México se entere, para salir de la duda, ¿no? Uno de los amigos de mi papá le dijo a otro, oye, ¿y a quién deja? Ah, pues ellas son sus hijas, ¿no? Pero también deja una niña como de 2, 3 años. Y quién sabe si sea cierto, quién sabe si sea, no sé, ni cómo se llame, ni quién sabe. Pero te gustaría saber. A mí sí me gustaría saber, no, por lo menos si tengo un hermano, una hermana o qué. ¿Nos Algo. puedes dar el nombre de tu papá? Quizás eso ayude. ¿O prefieres no? Ujú. Sí, Abraham Castellanos Gallegos. Bueno, pues si alguien que nos está viendo, su papá se llamaba Abraham Castellanos Gallegos, que murió en... Hace 29 años. 1995. y era militar, Era militar. que te busquen. Que me busquen, sí. O que nos manden un mail a nosotros, al libro abierto, y nosotros te contactamos a ti. Sí, eso estaría padre para saber. Solamente para salir de la duda. Sí. Ok, y entonces, ¿cómo fue tu matrimonio con tu segundo esposo? ¿En qué momento se casaron? ¿Cuándo empezaron a...? Bueno, tú ya estabas Sí, embarazada. yo estaba embarazada, de ahí nos fuimos lo mandaron lejos a Culiacán.
Llegó a Culiacán, ya vivimos todo muy padre, bla, bla, bla. Nace mi tercera hija, nace la niña y entonces al mes decidimos que nos vamos a casar. Porque para que nos dieran un departamento dentro de la unidad militar y aparte para que a mí no me dijeran que yo era la concubina y como que tuviera yo todos los derechos del ejército, ¿no? La cosa es de que nos casamos como 2, 3 meses antes de casarme yo, me dice que tiene que viajar a México para que firmara los papeles del divorcio. Vino a México, él hizo promoción para subir de grado en el ejército y en eso de que estaba haciendo sus exámenes, vio al abogado, firmó el divorcio y y ya, quedó libre. Y entonces ya regresa a la casa y al mes de que nace mi hija, nos casamos nosotros. Obtengo ya todos los derechos, obligaciones y bla, bla, y ya, ¿no? Todo muy padre. Hasta ahí estaba todo muy mono, muy divertido, muy padre. Hasta que teníamos como mi hija tendría como un año y algo, y era una Navidad justamente, y en eso hice una cena increíble en mi casa, ¿eh? Padrísimo, porque llegaron amigas, llegó una comadre y no sé quién, y mi mamá, no, toda la casa llena de gente, regalos abajo del árbol, pero para todo mundo, y éramos como unas 30 personas. Yo compré los regalos para todo mundo, ¿no? Todo muy nice, muy padre. La verdad es que la vida en el ejército, amo. Soy fan del ejército, y si hubiera sido hombre, hubiera sido militar, ¿no? Amo de verdad. Entonces, todo muy padre, pero este señor se tomó más, copas de más y se puso muy mal. Rompió una de las ventanas y se salió corriendo. Pero ese momento yo estaba ya embarazada de mi otra hija. Recién, ¿no? Y en eso rompe la ventana, se sale corriendo y así de ¿qué pasó? No sé qué está pasando, o sea, ¿qué fue? Él no era así. Hasta ese momento no. Ok. O sea, Hasta, nunca había, Indicios de ajá, violencia. nunca había mostrado nada de violencia. no, y es que también tiene mucho que ver el hecho de que no estaba en casa porque son militares. No puedes conocer a alguien que no está en casa. Entonces rompe la ventana, se sale corriendo y así de qué pasó. Salió uno de sus amigos a corretearlo y detrás de él salí yo corriendo para ver qué había pasado, ¿no? Obviamente al ver esa situación, pues ya todo el mundo se fue de la casa. Ahí nos vemos, bye Se bye. acabó la Se fiesta. acabó la fiesta, ¿no? Y y ya lo fue a recoger su amigo, lo llevó a la casa, se sentó en el sillón, él se quedó dormido, ¿no? Antes de quedarse dormido, con la mano ensangrentada, porque sí se abrió la mano, toda la casa, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. Toda la casa con sangre, así escribiendo. Entonces fue bastante choqueante para mí, la verdad es que sí, yo no sabía qué estaba pasando. En la mañana que se despierta, o sea, yo ahora así de, ya te tienes que ir al trabajo, me dijo, no me voy a ir y no me importa que me arresten, ¿no? Entonces, ok. Y le dije, bueno, pero entonces ponte a limpiar todo lo que hiciste porque yo no inventes, ¿no? No hizo, obviamente no hizo eso. ¿Y el te odio iba dirigido a ti? No lo sé, no tengo idea. Nunca jamás lo quise, saber, ni preguntar, no. ¿Y sentiste miedo de verlo así? Sentí muchísimo miedo, mucho Sí, miedo. porque es con quién me casé, no conocía a esta Exacto, persona, ¿no? exactamente. Y él era muy lindo, muy de, vamos con los niños o subimos con los niños o vámonos ¿no? Muchas cosas con los niños. ¿Será que algo le pasó para que le detonara ese nivel de violencia? ¿Quién sabe? Pero en la fiesta, pues él estaba con sus cuates. Él estaba platicando bien con ellos, la fiesta estaba padrísimo, se le botó la canica en serio fea.
Y de ahí hubo un cambio en tu matrimonio, me puedo De ahí imaginar. obviamente hubo un cambio. Al día siguiente, ya que se despertó, lo fueron a buscar porque no se presentó a las 5 de la mañana en el cuartel. Lo fueron a buscar, eh, lo fueron a recoger de la casa en calidad de detenido porque no se había presentado y estuvo arrestado como 15 días en el cuartel, ¿no? Y así, y ya después de eso, pues sí, ya era como más, así como con pincitas, ¿no? Tú lo tratabas a él con Yo pincitas. sí, yo así como con pincitas. Te dio, pues ya tenías Ya me miedo. daba miedo, ¿no? En ese justo momento yo empecé a buscar así como un psicólogo. Algo está pasando, quiero que vayamos a terapia o algo, porque, o sea, yo no sé qué onda, ¿no? Pero hablabas con él, Miroslava, le preguntabas algo. Sí, yo le preguntaba, o sea, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué viste o qué te pasó para que hicieras todo esto? Y lo único que me decía, no pasa nada, estoy bien. Ok. Después de que estuvimos en este lugar ahí en Culiacán, después de eso, él me decía que ya se quería salir del ejército porque no lo dejaban estudiar, no lo dejaban hacer muchas cosas y que se quería dedicar a sus hijos, ¿no? Obviamente no pasó en ese momento, pero sí, esa era como su excusa, ¿no? Ya no quiero ser militar. Y tú querías estar con él, aunque te diera miedo, no. Sí, porque estaba yo muy enamorada. O sea, en serio que de verdad yo daba la vida lo daba todo por ese señor. Y yo le echaba porras y yo, Sí, claro, ¿cómo te puedo guau, ayudar para sentirte ¿qué mejor, no? hago? ¿Cuánto necesitas, no? Yo veo la manera, ¿no? Todo, todo, todo. Para mí, él tenía toda la confianza del mundo. Mi confianza. Yo creía que jamás en la vida me iba a hacer daño. Jamás, ¿eh? En serio, jamás. Y muchísimo menos que iba a utilizar mi pasado, mi vida, mi trauma, mis dolencias en mi contra y para hacerme daño. Eso es horrible porque creo que nadie espera que le hagan daño con lo que ya sufriste. Por supuesto, y menos tu pareja. Y Exacto. desafortunadamente nuestras parejas son quienes más daño nos pueden hacer. ¿En qué momento pasó de le pego al vidrio y escribo te odio con sangre por todos lados? ¿En qué momento la violencia se fue hacia ti? Después de quizás unos 2, 3 años, vivíamos en un pueblito chiquitito en la, en la península de Baja California, ¿no? Allá lo cambiaron y de repente, ya no salía del cuartel, ya nunca salía. Que estaba, siempre estaba acuartelado, estaba arrestado, siempre estaba castigado, todo. Y en alguna ocasión fui a buscarlo y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vamos a ver? ¿Hacemos una cita o cómo es esto, no? Por allá fui a dar. En ese momento, no sé si fue valentía, fue tontería o qué cosa, pero yo sí me metí a la oficina del general que estaba en ese momento y le dije, me acaba de golpear. Obviamente lo arrestaron, ¿no? Porque se supone que no debe haber ese tipo de actitudes en ningún lado, pues, ¿no? Pero sí lo arrestaron un ratito y ya. Después de eso, pues sí, ya escaló a, oye, yo te quiero abrazar, yo, Miroslava, te quiero abrazar, oye, mira que vamos a esto, que vamos a aquello. Es que, o sea, ¿qué te pasa, Miroslava? ¿Eres una PUTA? ¿O qué te pasa? Déjame en paz, ¿no? Y yo así de, esto ya no me está gustando. Pero ¿de dónde salió eso? Si estaban tan felices y... No lo sé. Si tú logras, encontrarle, ¿me explicas? No tengo idea. Hasta la fecha, yo no sé qué cosa es lo que pasó. ¿Por qué se fue de la no lo entiendo, Ok. ¿no? Pero bueno, después de este primer o después de lo que siguió, ¿tú qué sentías hacia él? O sea, ¿le tenías más miedo? ¿No? ¿Querías recuperar las cosas? ¿No? Yo siempre traté de arreglar las cosas, siempre. Aunque no entendía qué estaba pasando, aunque sabía que algo estaba mal,
Pero yo siempre, oye, pero es que hay que hablar, o sea, escúchame cómo me siento confundida, desorientada, no sé a dónde, no sé qué hago para que tú estés bien, ¿no? Vamos a terapia o qué hacemos, ¿no? El punto es que pues él no nunca, él dijo, yo no estoy loco, no necesito terapia, yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Y siempre estuve mal, siempre, toda mi vida. Y ya digo, obviamente ya después me fui de vacaciones a la casa de mi mamá y allá me marca por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Tengo tanto dinero en la cuenta de banco, yo ya me voy a salir. Yo ya no puedo. No puedo más, yo necesito estar con ustedes y quiero estar con ustedes y no sé quién y bla, bla, bla. Se sale del ejército y sí, yo un tiempo estuve fascinada. ¡Guau! Está aquí conmigo. No inventes, está genial, o sea, qué padre, Sí, ¿no? por primera vez tenías una pareja que estaba en tu casa, ¿no? Exacto, y que podía escucharme o que, ¿no? Que podía escucharme o que podía algo, ¿no? Yo feliz porque tenía al papá de mis hijos en mi casa. Eso estaba genial, ¿no? Pero ya no era la persona a la que yo quería. Era una persona frustrada y una persona enojada porque no estudiaste algo acá afuera. Estudiaste para trabajar allá adentro. Y yo le decía, es que no tienes un documento universitario, ni tampoco un documento que diga que hiciste la prepa. Acá afuera, en el mundo civil, no eres nadie. ¿En qué vas a trabajar? No, ¡Regrésate! estás preparado para qué, ¿no? Exacto. Y yo le decía, regrésate porque sí, te van a arrestar 20 días, un mes, lo que gustes y mandes, pero no vas a perder todos tus derechos. Todo lo que tienes después de tantos años de estar ahí adentro, ¿no? No, es que yo no es lo que yo quiero. Yo ya no quiero estar aquí, no quiero y no sé quién. Bueno, de ahí, bye. Todo, en todo aspecto. Enojado, ya me golpeaba más tipo desayuno, ¿no? Sí, Todos o sea, los días, empezábamos con ya, los ya, golpes en el desayuno. sí, ya era más seguido. Y de ahí ya nos regresamos, nos fuimos a vivir a otro lado, a Toluca. Consiguió trabajo afortunadamente, pero me empecé a dar cuenta de cosas, como que andaba con alguien, no estaba ya en la casa, siempre tenía el teléfono en la mano, se tardaba una eternidad en el baño. Si quitaba yo el internet, entonces salía del baño. Me explico, como cosas extrañas, ¿sabes? Pero yo sentía y yo decía, es que él no me va a hacer lo mismo, porque ya sabe que me duele. No me va a lastimar él con eso, ¿no? Porque ya sabe que ya me dolió una vez, que lo haga diferente. Pasó y vivimos en este lugar otro tanto, después ya nos venimos acá a México, ¿En qué encontró trabajo? eh, en un comedor industrial, porque él era dentro del ejército, él era el cocinero, ¿no? El que tenía que hacer o dar órdenes, comprar toda la comida o todo el súper Estaba capacitado para para algo. darle de comer a todo su batallón, ¿no? Entonces en eso encontró trabajo y pues bueno, ahí más o menos le iba bien, pero para esto yo ya estaba metiendo el dinero de la pensión de mis hijos, para esto yo ya compraba cosas, para esto yo era la que resolvía, no me daba cuenta. Yo no me da nunca jamás me di cuenta de que era una mamá casada soltera. Nunca jamás me di cuenta. Jamás hasta hace unos años me di cuenta. Sí, o sea, resolvías tú. Yo resolvía, yo hacía todo, 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 todo. Yo le decía, oye, es que fíjate que a los niños les pidieron una maqueta, necesito tanto dinero. Voy a ver si me prestan. Yo ya tenía el dinero. Yo ya lo tenía, yo ya había guardado una lana, yo ya había hecho todo, pero yo ya tenía el dinero.
Y mi pensamiento era, de lo perdido, lo recuperado. Si yo voy a gastar 200 pesos, por lo menos el que ya me dio 100, ya recuperé algo, ¿no? Y siempre era, oye, fíjate que necesito 3 pesos para X, yo ya lo había aumentado para poder de ahí ir guardando un poquito, ¿no? Para sobrevivir. Para sobrevivir, justamente. Y ya pasamos, sí, me volví a golpear, sí, mis amigos se enteraron, sí, llegué al MP, sí, dije que no quería que hicieran nada más que quedara ahí un acta, ¿no? Porque mi pensamiento era, ¿qué van a decir mis hijos? O sea, ¿les voy a quitar el papá a mis hijos? Yo no voy a ser feliz con eso. Y mis hijos creo que tampoco van a ser felices. ¿Y ellos alguna vez vieron cómo? Sí. Mi hijo, el más grande, bueno, en esa ocasión, ese señor se fue a trabajar a Toluca con uno de sus hermanos y todo el verano. No me avisó. No me dijo, voy a ver lo que no sé quién. Se fue. Todo el verano se quedó allá, todas las vacaciones, yo sin dinero, sin saber qué onda. No me llamaba, no me contestaba, no nada. Entonces me tuve que ver a ver qué cosa hacía yo, así. Y entonces, regresa el señor, después de que se acabaron las vacaciones de verano, regresa y mi hijo, el más grande, estaba comiendo porque ya se iba a la prepa. Y le serví de comer carne asada, él ama la carne asada, ¿no? Entonces le serví carne asada. Llega este señor y me dice, ¿qué hay de comer? Pues, ¿cómo de qué hay de comer? Hola, ¿cómo estás? Después de 2 meses, ¿qué hay de comer? Y me dice, sí, ¿qué hay de comer? Dije, no, pues dame dinero porque lo que yo tengo es de mis hijos, no hay dinero para darte de comer a ti. Y me dice, no, pues ¿cómo va a alcanzar si tú le estás dando todo el medio kilo de carne, ¿no? Dije, déjalo. Y todavía le quiso quitar el plato, yo se lo quité, ¿no? Se lo dejé a mi hijo. Entonces en eso me agarra este señor y estaba la barra de la cocina, donde, no sé, la barra de la cocina, me agarra del cabello y me deja así en la barra de la cocina. Solamente recuerdo que pude voltear la mirada a ver a mi hijo. Mi hijo en ese momento como que algo nos comunicamos. Mi hijo se acercó a la cocina, había una botella de cerveza, creo. Agarró la botella y mi hijo así se la rompió en la cabeza. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Mi hijo iba en la prepa, habría tenido 16, 17 años, más o menos. Ay, qué rudo, pobrecito. Sí, pero me estaba lastimando el señor, ¿no? No, por supuesto, o sea, Y digo, pobre chavito, Ujú. estar viendo que le están haciendo eso a su mamá. Se la rompió y abracé a mi hijo y me dijo, ya me voy a la escuela. Le dije, sí, mi cielo, vete a tu escuela. Agarró, se fue a la escuela. No sé en realidad si se fue a la escuela o no se fue a la escuela, pero se salió de la casa. Este señor lo fue a perseguir y gritando en la calle. Así, sí, de verdad sí le salió sangre, ¿no? Sí. Iba persiguiéndolo y le iba gritando, me tienes que pedir perdón y dile a tu hijo que me pida perdón. No le voy a pedir perdón, no le voy a decir, porque tú me estás haciendo daño. Se metió a la casa este señor y ahí se quedó en el sillón. Ya no supe, no me acuerdo qué más pasó. Mi hijo se fue a la escuela, regresó, pero ya no se hablaban. O sea, ellos ya, de plano, yo creo que en ese momento ya como que ya la relación entre ellos ya se fracturó totalmente, ¿no? Después de eso, ese señor me decía, no, es que me voy a ir en el año de las Torres Gemelas. Sí, 2001. En ese año mi bebé, el más chiquito, nació. Pero él me decía, no, pues es que me voy a ir a Nueva York, voy a ir a trabajar. Me están diciendo que hay un trabajo de buzo, como soldador buzo, algo así. Y yo lo sé hacer y no sé. Ok. Entonces como que también él pensaba desde mucho antes en irse ya de la casa, ya irse por cigarros y ya no regresar, ¿no? Algo pasó, las Torres Gemelas y ya no se fue. Después de eso, Pero estaban juntos, ¿qué? ¿Cómo? estábamos juntos, o sea, sí íbamos de antro, sí salíamos con amigos, sí de repente se ponía a jugar con los niños, relativamente
todo padre. Sí había sus momentos horribles, pero como que yo trataba de que las cosas fueran lo menos horribles, ¿no? ¿No vivías con miedo de que te Yo ya sabía en qué momento se iba a poner así. Por lo tanto, entonces yo me trataba de acoplar para que las cosas no llegaran a ese punto. ¿Y qué momentos eran los que... Cuando yo llego a vivir a donde vivo ahora, empecé a ver a mis amigos, porque son amigos desde que éramos niños, ¿no? Empecé a salir y no sé quién, y vamos a fumar, o vámonos a tomar un café aquí en las banquitas, o no sé quién, a ver, cuéntame tu historia. Y él me decía, oye, pero te estás saliendo del huacal, ¿no? Como que ya estás saliendo mucho. Yo siempre había estado en mi casa. Ahora que vivo en donde vivo, yo ya empezaba a ver más gente y a platicar. Entonces, como que él ahí, como que me dijo, estás saliendo mucho, ¿no? Te estás saliendo del huacal. Y yo ahí, lo que pasa es que estoy abriendo los ojos y me estoy dando cuenta, ¿no? Estoy viendo ya lo que es la realidad de mi relación contigo, ¿no? Miedo, pues, ¿qué trataba yo de hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Yo te lo doy, yo te lo hago, yo te esto, para que tú estés tranquilo y yo no tenga miedo de que me vayas a ver. Ya las últimas veces, una de las últimas veces, o sea, yo no trabajaba. Una, porque no sabía yo hacer nada, o sigo así, porque siempre me he dedicado a mi casa. Eso Este, es trabajar, Miros. sí, pero no remunerado, Ah, sí, ¿no? sin lugar Y a dudas. tampoco valorado en el mundo laboral, no. Entonces, yo si ahorita salgo de aquí y me pongo a buscar trabajo, ¿en qué me voy a emplear, no? Porque sí sé muchas cosas, pero nada que sirva en el mundo laboral. Sí, vivimos en un mundo en el que el papelito habla, ¿no? Y si no traes Exactamente, el papelito, sí, pero a exactamente, veces la gente sin papelito sabe más que la que sí tiene el papelito, ¿no? exactamente, ¿no? O sea, sí, todo muy padre, este señor sí me dejó, gracias, me dejó estudiar, me dejó hacer la preparatoria y me dejó hacer el examen para la universidad. Me quedé en la UNAM en psicología, ¡Wow! pero tuve que dejar la carrera un año después, porque mis hijos iban de la secundaria a la prepa, de la prepa a la universidad, y tenía yo que andar, pues con ellos, ¿no? Entre déjalos, recógelos, todo lo que mis hijos necesitaran, a lo mejor apoyo psicológico, apoyo moral, apoyo de cómo te fue en la escuela, ¿no? Y el hecho de que yo me pusiera a estudiar, pues sí también me mermaba el tiempo con ellos, ¿no? Ojo, no lo recomiendo. No recomiendo el que las mamás solamente veamos por los hijos. Ese sí me gustaría que la gente lo supiera. Sí está padre ser mamá, pero también darnos tiempo para nosotras, como personas. Y es que qué rudo lo que dices, Miros, porque si las mamás se toman el tiempo de ser mujeres, las critican horrible. Sí, sí, Y creo que muchas no lo hacen por miedo a las críticas. sí. Pero también está horrible el hecho de que los hijos crecen, como mis hijos. Cada quien tiene sus cosas que hacer. Y yo soy la única que se queda en mi casa porque o no tengo dinero y aparte, pues no me gusta, ¿no? Me da pena para con mis hijos el decirles, oye, ¿me puedo comprar un refresco? Oye, préstame para... X, Y o Z. Sí, o sea, no, porque tampoco me gusta ser una carga para ellos. El hecho de ser mamá está poca madre de veras. Me encanta. Amo ser mamá y amo ser mamá de mis hijos. No cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido con tal de tenerlos a mi lado. Pero está bien el hecho de decirle yo no, oye, ¿me pagas el cambio de color del cabello? Cuando yo antes era la que yo te pago la clase de teatro. ¿Y cómo le hago? No sé, ¿no? O el hecho de decirle a mi otro hijo, o que me diga, oye, ¿qué vas a querer de regalo, no? Ah, pues unos pants. Está de la ching el hecho de que mi hermana me llame y me diga, oye, Miroslava, tengo una maleta de ropa que ya no me voy a poner.
Es horrible. No. Claro. Y si salgo al mundo a trabajar, ¿en qué trabajo? No tengo un título, no tengo un documento, no. Sí, entonces ese punto sí me gustaría que la gente o las mamás jóvenes sí se dieran cuenta que sí, los hijos son lindísimos y demás, pero que también se dediquen a ellas. Que si pueden estudiar, estudien, que si pueden que salgan, ¿sí? Que se relacionen con más gente, porque está horrible el hecho de que los hijos crecen y uno qué hace, ¿no? Yo ¿Dónde por quedas? exacto, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Y siempre te van a o qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Lo que quede de tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en este justo momento, ya que mis hijos están muy grandes, este año estoy, bueno, una de mis hijas hizo mi página de Instagram porque me dedico a hacer, manualidades. Cualquier cosa que quieran, yo la dibujo, yo la transformo de cartón a una bella decoración. Y qué padre, como qué cosas haces. Bueno, hago disfraces, máscaras, todo lo que tenga que ver con cartón. Figuras de arcilla. Está increíble lo que haces porque, por ejemplo, te pueden comprar no solo para Halloween, sino para festivales de sus hijos, para cualquier cosa de decoración del hogar, pero por ejemplo, para regalos personalizados. También, sí, sí. Qué padre. ¿Y cuál es el Instagram que te creó tu hija? @Mirka, con K, Mirka Manualidades. Ok, para ponerlo aquí y que la gente te siga y pues a ver si te caen pedidos por Sí, ahí, claro, ¿no? ojalá, yo sería la más feliz, Sí. porque no lo veo como un trabajo, es algo que me apasiona. Sería cuestión de que se pongan de acuerdo como para que les entregues los pedidos, ¿no? Sí, sí, de entrada es, con la mitad de anticipo, ya trabajo yo, y pues la entrega es en un punto medio. Podrían ser, también con envío a la república. Ah, súper bien. Ujú. Ah, pues vayan a seguir a Miroslava. Sí, por favor. Ok, y entonces esa es la forma en la que estás buscando Estoy salir adelante. exacto, estoy tratando de salir adelante, tener mi parte de ganancia, ¿no? Para mí, y también, pues, para ser yo, ¿no? Ser Miroslava, ser algo de lo que un poquito de lo que me quede para mí. Entonces, Miros, ¿en qué momento se fue tu esposo de la casa? Pues, al principio fue, ya teníamos como problemas económicos, ¿no? Bien dicen que el dinero sale por la puerta y el amor por la ventana, ¿no? Entonces, obviamente no había dinero, teníamos muchísimos problemas, deudas, y un día X, como en noviembre, una cosa así, me dijo: "Ya me voy de la casa". Mi hija: "Ah, sí, bye". Se fue de la casa, se llevó su maleta. Y yo: "Ah, sí, al rato regresa". Y sí, regresó como a los 15 días, ¿no? Regresa, platicamos: "Oye, ¿qué onda? ¿Lo vamos a arreglar o qué cosa? O sea, yo ya no puedo estar así, échale ganas tú al trabajo, yo también pongo dinero, entonces hay que hacer algo padre, ¿no?". Pero para esto ya llevábamos 20 quíuboles años casados. No sé, me dijo: "Sí, vamos a arreglar las cosas". Ah, okey, perfecto. Pasó, llegó enero, él se fue de la casa de nuevo en febrero, cuando supuestamente yo me quedé con la idea de que ya lo habíamos arreglado todo, que íbamos a ir a terapia, o de que ya todo estaba bien, ¿no? Se fue de la casa y no regresó. En la noche le marqué por teléfono y le dije: "Oye, ¿dónde estás?". Me dice: "Te dije que yo ya no iba a regresar a la casa". "¿Cómo? ¿Cómo?". "Sí, yo ya no voy a regresar". "Es que no te estoy entendiendo". Me colgó el teléfono. Y yo, de verdad, no entiendo. No lo entiendo. Hasta la fecha, no, no pasó. Pues yo lloré, berré, pataleé. Mis hijos me vieron deprimida, horrible, muy, muy feo. Y después, en alguna ocasión,
Mi hijo, el más grande, me dijo, es que vamos a cambiarnos de aquí. Le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, yo no voy a pagar toda la deuda que tiene este señor de renta, agua, luz, gas, bla, 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 bla. No, entonces vamos a cambiarnos. Debía un año de renta, no, agua, luz, gas, mantenimientos, muchísimas cosas, ¿no? Antes de irse él, yo me metí a trabajar a escondidas. Mi hijo, el más pequeño, me ayudaba levantándose más temprano. Yo lo dejaba en la puerta de la secundaria y yo me iba a mi trabajo. Y yo creo que ahí este señor pensaba que yo le ponía el cuerno, cuando en realidad yo me iba a trabajar para tener dinero, para tenerlo guardado, para poder comer, porque en ese momento este señor ya me daba 500 pesos a la quincena. Entonces, no pagaba nada, no pagaba la renta, agua, luz, gas, no, y ahí me daba 500 pesos. ¿Qué haces con 500 pesos? Ahí sí, digo, haciendo memoria, ahí sí ya la relación estaba fracturada totalmente, pero yo seguía pensando que las cosas se podían arreglar. Porque yo lo amaba, en serio, yo sí yo lo amaba, o sea, lo vi 3, 6 meses acostado en la cama deprimido, y yo estaba ahí, y yo me iba a trabajar, él sabía en ese momento, él supo que yo me fui a trabajar a un restaurante, ¿no? Pero él se enojaba, es que ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas solo? Le dije, no, es que yo tengo hijos, yo tengo que darles de comer a mis hijos, yo tengo que ver, o sea, me cortaron la luz de un departamento, los dueños, porque no se pagaba la luz. Se me acabó el gas y ¿qué les daba yo de comer a mis hijos? En serio, o sea, cosas horribles, ¿no? En algún momento en la secundaria y mi hijo más pequeño estaba en la primaria y una de mis hijas en la secundaria, mi hija tuvo que pasar por mi hijo a la primaria para llevárselos caminando, pero era sobre la carretera, porque el señor no se quiso levantar porque estaba deprimido para ir por ellos a la escuela cuando yo le dejé el dinero. O sea, deja tú que los hubieran, atropellado, se los robaban. Y él tan tranquilo de, pues ya están grandes, ¿no? Aquí los veo en el puente. Y de veras eran chiquitos mis bebés, ¿no? Sí, pero tú luchabas porque Yo luchaba por, si él no puede, yo puedo y puedo por los dos y aparte lo voy a sacar de la depresión. Yo sí lo amaba. Yo lo amaba con locura de verdad. Y yo no creía que me fuera a poner el cuerno. Por todo lo que yo le había ya contado y toda mi vida, te juro que yo pensaba, no me va a hacer el mismo daño. O sea, si me hace daño, me lo va a hacer de otra forma, no otra cosa. Se va a comer mi gansito que estaba en el refri, pero no me va a poner el cuerno, ¿no? Sí, porque él sabe qué es lo que más me dolería, ¿no? Exacto, exactamente. Y la cosa es de que, bueno, se fue a la casa, me dijo, ya no voy a regresar, y yo me quedé así en shock. Me cambié de casa. Para mí, el haberme cambiado de casa con mis hijos fue de verdad bastante doloroso porque yo decía, es que si él ya no sabe dónde voy a vivir, ya no va a regresar y ya no va a haber manera de arreglar estas cosas. Pues sí, mis hijos me vieron muy, muy mal, muy mal. Empecé a tomar terapia y me tardé 6 meses en meter la pensión alimenticia porque yo sabía que el señor se iba a enojar y que me iba a hacer un escándalo. En esos 6 meses lo fui a buscar 2, 3 ocasiones a la oficina y me decía: "Sí, ya me voy a regresar. Sí, quiero estar contigo. Sí, ya quiero, estar en mi casa". Y yo todavía le decía: "Ya arreglé el problema de la casa. Ya nos cambiamos de casa. Ya la renta se paga bien. Ya todos los gastos están cubiertos. Regrésate a la casa con nosotros. Del dinero que me vas a dar de la pensión alimenticia, de ese dinero vivimos. Nada más falta que pagues tú tu parte". sí, pero Entonces, ya le habías solucionado todo. sí, ya había yo arreglado todo. Y él me decía: "Sí, me voy a regresar. Sí, mañana. Sí, pasado mañana. Sí, no sé qué". Ah, okey. En una de esas ocasiones me dice: ya voy a salir de vacaciones, voy para la casa". Ah, okey.
Me dice, es que quiero poner un negocio y no sé qué, quiero armar un carrito para la motocicleta y vender chilaquiles, ¿no? De hecho, sí existe la página, ¿no? Y me dice, necesito como 3,000 pesos. ¿De dónde lo saqué? ¿Quién sabe? Se los di. Armó su carrito en mi casa, lo probó ahí mismo y se volvió a ir. Y yo sin dinero y sin carrito, sin ganancias, sin nada, ¿no? Y yo, bueno, ¿qué pasó? Y de repente, otra vez, pero era intervalos como de un mes y se quedaba una semana, ¿no? Más o menos. Y de repente me dice, es que sí quiero hablar contigo. Ok. Digo, pero dime, es que sí ya me quiero regresar. Sí, pero dime qué es lo que me quieres decir, ¿no? Luego te lo digo. Yo ya sabía que todo, ¿no? Que vivía con alguien, que estaba con alguien, todo, 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 ya lo sabía, ya tenía yo las pruebas, ¿no? ¿Y cómo lo sabías? Porque en las pocas veces que se quedó en la casa, revisé su teléfono. Y es que eso es malísimo, ¿no? Pero yo necesitaba saber, yo Bueno, es sí quería. malísimo dependiendo de la perspectiva desde la que lo veas. Sí, O en claro. tu caso, qué bueno que lo hiciste. Sí. Entonces yo ya sabía todo, yo ya lo sabía todo. Y le dije, bueno, ¿qué onda? ¿No? Y me dice, no, al rato. Pasó, regresé del trabajo y me dijo, sí, sí me quiero regresar aquí a vivir con ustedes, pero yo ya vivo con alguien, ¿no? Y le dije, pues ve por tus cosas y si te quieres regresar, regrésate, pero es ya. Ya no vamos a estar, ya no vas a estar jugando a que vas y vienes, ¿no? Pero ya te quedas. O sea, tanto lo amaba yo que yo iba a Lo ibas a aceptar. aceptar y a perdonar, ¿no? Todo. En la mañana me dice, te habla al rato. Ah, ok. Y me dice, oye, Miroslava, ¿puedes venir acá a la oficina? Ok. Pues él trabajaba hasta el búnker. Y ahí voy. Llego a las 3 de la tarde y le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice, ay, ¿me regalas un cigarro? Ah, no inventes. O sea, venir hasta acá, desde mi casa, para regalarte un cigarro, no inventes. O sea, eso sí se me quedó súper grabado, ¿no? Digo, dime qué cosa. Y ahí me estaba yo en el parquecito y se hacía tonto y tonto, daba vueltita y caminaba y no sé qué. Y le decía, ¿para qué hiciste que yo viniera? Y me dice, no, ahorita, espérate. Y nada más veía el reloj y no sé qué. Y de repente me decía, ya, pasó el tiempo. Y me dice, ahorita, se acerca una señora. Y en eso me dice, ay, hola, tú eres Miroslava. Sí. Y me dice, ay, yo tengo una relación con él padrísima desde hace tanto tiempo y nos llevamos padrísimo y no sé quién y bla, bla, bla. Y mi amor, ¿verdad que sí? Y el otro sí. Oye, mi amor, ¿con quién te vas a quedar? Que no sé quién, es que vamos a la casa. Es que, de veras, Miroslava, él es una persona súper creativa, súper vivaz y de veras tiene unas ideas increíbles para negocios y no sé qué. Y le dije, sí, tiene muchas ideas. El problema es que yo ya lo viví y ninguno se le da. Y entonces en eso, no, mi amor, que no sé quién. ¿Con quién te vas a ir, mi vida? Y ahí sí yo me levanté de la banquita en la que estaba yo y le dije, no, discúlpame, yo no vine a jugar al melón y a la sandía, ¿sí? Muchísimo menos vine a pelear por un hombre. A mí mi mami me dijo que si un juguete no me sirve, se lo regale a quien más le hace falta. Te lo regalo. A partir de ahorita, tú lo vistes, tú lo calzas, tú lo soportas, tú lo mantienes, ¿sí? Como lo mantengo yo. Adiós. Me di la vuelta. Obviamente al darme la vuelta, me desencajé totalmente. Lloré como no tienes una idea. Pero dije, no me van a ver llorar. Ya no van a estar jugando conmigo. Todavía la señora me dijo, oye, que el carrito se quedó en tu casa. Sí, el carrito que armaste con los 3,000 pesos que yo puse está en mi casa. Y me dijo, ¿cuándo podemos ir por él? En el momento en el que me pagues los 3,000 pesos. Puedes ir por él sin problema, ¿no? O sea, todavía quería. No. Y entonces, ahí abrí los ojos, terminé de abrir los ojos, lloré horrible, llegué a mi casa, seguí con la terapia y a partir de ese momento el señor ya no se apareció en la casa. Yo le hablaba y le decía, oye, es que te divorcias o te separas de mí, pero no de tus hijos. Ok, sigue viendo a tus hijos porque no hay ex hijos. Sí.
ellos te necesitan. El más pequeñito está muy chico. Él te necesita. Y me decía, no tengo dinero, yo te mando el dinero para tu camión. Es que, ¿qué les voy a invitar? Yo te deposito el dinero para que vengas y les invites un helado. Es que, ¿qué les voy a llevar? ¿Qué les voy a comprar? No te preocupes, yo te deposito a ti el dinero, tú lo compras, o yo lo compro y yo te lo doy a ti, para que tú se los entregues los regalos a tus hijos. Con tal de que mis hijos no perdieran a su papá, ¿no? Sí fue horrible. Todavía ese punto de papá e hijos, yo no lo entiendo. ¿Cómo es el ¿Cómo es la relación de él con sus hijos? nula? Nula totalmente. O sea, los abandonó también a ellos. Sí. No los busca, no les marca. Apenas el año pasado, a mi hijo, el más pequeño, o este año, no me acuerdo. Creo que desde noviembre del año pasado le estuvo hablando a mi hijo que por favor quitara yo la pensión alimenticia, que él le iba a dar el dinero por fuera a él, que él se iba a hacer cargo, ¿no? Porque ya no podía, los gastos ya no le daban, ¿no? Entonces yo sí le marqué y le dije, oye, dejan pasar a mi hijo está estudiando. Y él no tiene nada que ver aquí. No, pero es que es el dinero, no, es lo que quieras hacer, hazlo en el juzgado. El punto es que en julio de este año renunció al trabajo y desde julio no me dan pensión alimenticia. Ah, sí. ¿Cómo? No entiendo el corazón de un padre que puede hacer eso. No tanto por castigar a la mamá, sino porque le haces daño a los hijos. Sí, ni amor, ni dinero, ni presencia, Nada, ni nada. nada. No. Yo he hecho, obviamente, lo que yo he podido con mis hijos, con los hijos de los dos matrimonios. Creo que no le he hecho tan mal, espero, ¿verdad? Obviamente ninguna mamá tenemos un manual increíble, pero creo que cada una hacemos lo que podemos para que los hijos estén lo mejor posibles. ¿Y cómo están tus hijos? Ay, mis hijos están geniales. Creo que están muy bien. Obviamente con algunas Secuela. secuelas de ausencias, ¿no? De abandonos. eh, Algunos están deprimidos, ¿no? A lo mejor algunos lloran mucho, algunos se hacen los fuertes y se ponen un caparazón increíble. Pero creo que dentro de todo vamos bien. Pero son buenos chavos. Son muy buenas personas, son entregados en lo que están haciendo, son muy responsables, son lindos conmigo, ¿no? Obviamente también de repente nos agarramos del chongo, ¿verdad? Pero Bueno, somos humanos. exacto, todo Con mundo su mamá, ¿no? nos enojamos en algún momento con nuestra mamá, ¿no? Pero estamos bien. Y eso es lo que yo valoro, ¿no? De ellos, el saber que ellos están bien y que son buenas personas. Y hasta ahorita, pues, obviamente no me he divorciado después de 9 años. No he podido divorciarme porque este señor nunca jamás quiso firmar el divorcio. ¿Cómo por qué? Ah, Por la pensión. por la pensión. Sí, me imagino que no le conviene. No le conviene. Exacto. Ahorita yo en enero, obviamente yo sí me voy a meter al juzgado a ver que termine en donde tenga que terminar y que vaya hasta donde tenga que llegar para yo divorciarme y pedir mi parte proporcional o mi pensión proporcional de tantos años, ¿no? Porque sigo casada, a final de cuentas. Claro. Pero es horrible, o sea, hasta ahora me doy cuenta de todo el trauma, toda la tristeza que yo vivía, porque de verdad yo no era feliz ya en esa relación. Me fui dando cuenta, ahora después de 9 años de estar yo sola, me fui dando cuenta que sí va terminando la relación desde antes, hasta que te das cuenta, o sea, pasa que ya me dejaron, yo estaba enamorada, pero desde antes ya se había acabado la relación y yo estaba viviendo el duelo desde antes. Sí me dolió muchísimo. Duré 2 años en terapia. 2 años en terapia es... Bueno que tomaste terapia. Sí, la verdad es que me ayudó muchísimo y gracias a eso pude darme cuenta de que yo estaba mal también al estar ahí, ¿no? En una de esas ocasiones que el señor regresó a la casa que ya se iba a quedar a vivir, empecé a vivir una situación de celos horrible, que me di cuenta que no era vida para mí, ¿no?
porque se iba al trabajo y era yo a las 3 de la tarde, que era su hora de comida. ¿Dónde estás? Hazme videollamada, dime en dónde andas, qué vas a hacer, no sé quién. Y era tanto, lo viví nada más una semana, ¿eh? Todo de que yo le marcaba a él para yo saber en dónde estaba, porque tenía 3 horas de comida. Yo decía, en esas 3 horas ya se fue con esta señora, ¿no? Sí, Entonces, sacan un lado de ti súper desagradable que no horrible. sabes que tiene y que te sientes tú como la loca y sin embargo más bien te están provocando ser así. Exactamente. Entonces, en esa semana yo me di cuenta, dije, yo no quiero esto para mí. Esto no es vida para mí. Yo no tengo por qué estar celando a un tipo que ni siquiera me quiere y que no me está diciendo la verdad. Al término de la semana dije, no, ¿sabes qué? Mejor sí vete, ya no quiero yo nada. Ya me cansé. Como mamá, ¿qué sientes de que hayan abandonado a todos tus hijos? Es horrible. Es horrible porque yo lo viví. Mi papá sí, o sea, fue un papá excelente, 15, 14 años, ¿no? Muy lindo, muy entregado, muy jugamos y hacemos la tarea y gracias a eso o gracias a él, parte de mí es que soy así, ¿no? Pero sí siento como un fracaso, a veces siento como que fue mi culpa, como que no soy suficiente para que alguien se quede conmigo, como que, o sea, ¿qué hice mal? Ok, que no me quieran a mí, pero que vean a mis hijos, ¿no? Eso sí es horrible. Siento que yo fracasé y a veces siento que tampoco soy suficiente para mis hijos. Eso es horrible. Yo no sé si somos las personas suficientes o no para otras personas, pero sí creo que partir de poner todo de tu parte y no abandonar a tus hijos ya te convierte en una gran madre. Gracias. Como hombre que tiene un papá y una mamá, creo que lo importante en esta vida es estar presente para tus hijos. Y es parte de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás diciendo que sientes este dolor tan profundo, ¿no? No lo puedo decir con ninguna certeza porque yo no tengo ninguna verdad absoluta, pero te puedo decir que desde mi trinchera te respeto por el sencillo hecho de cuidar a tus hijos como los cuidas y quererlos como los quieres. Gracias. Trato todos los días de hacer lo mejor para ellos, de ser una mejor persona y también de llenarlos de cariño, ¿no? De amor, de todo el amor que ellos no tuvieron de ese papá. Pero han tenido de sobra con su mamá, ¿no crees? Sí, creo que sí. ¿Y no será que es muy común que muchas mujeres se sienten como tú, que no son suficientes como mamás? Yo creo que sí es más común de lo que pensamos, ¿eh? Es que yo lo he vivido también del otro lado, ¿no? Como hija, siempre va a haber un reclamo hacia mamá. Porque estuvo o porque no estuvo. Porque me ahogó, ¿no? O porque me dejó muy O porque libre. me dejó muy libre, ¿no? Somos muy rápidos para juzgar a nuestros papás. Exacto. Todos los hijos somos muy rápidos para juzgar a nuestros papás. Esta culpa que sienten las mamás de las cosas en las que la han regado o cómo no se sienten suficientes, ¿no crees que también te mereces reconocerte a ti misma, más allá de lo que te puedan reconocer tus hijos? Reconocerte a ti misma lo que has hecho bien. Fíjate que has tocado algo importante porque yo durante muchos años yo peleaba un mérito. Yo peleaba con el papá de mis hijos, peleaba el mérito de que yo lo solucioné. O sea, tú no me diste las armas, no me diste nada, yo lo terminé solucionando, dime gracias, ¿no? Y realmente ya no me interesa el mérito. Yo ya me valoro a mí misma, yo me quiero un montón a mí misma y me di cuenta que soy mucha madre para mis hijos. Aunque no haya yo trabajado, aunque no haya yo salido a generar ingresos, Pues los generaste de una u otra manera. Sí los generaste y has estirado el poco o mucho dinero que has tenido para que no les falte nada. Y hoy en día, ¿cómo te cuidan? Porque igual y no lo has platicado en la entrevista, pero te cuidan muchísimo. sí, son muy lindos, muy lindos. Todos, en su particular forma de ser,
todos muy lindos. El más grande es el proveedor, el que le agradezco todo lo que hace todos los días, desde hace 9 años. Me duele horrible que lo haga porque no, creo que no es un papel que le tocaba vivir. No era para él. Y se ha hecho muy, muy responsable. Él hace todo, ¿sí? Él desde un dulce hasta un concierto o un viaje. Cuida mucho a sus hermanos. Es muy seco el nombre. Muy, muy seco, pero es un amor de persona. El que sigue, él es todo niñero, ¿no? Él sí se deja abrazar, él sí abraza a los niños, no, más, porque le tocó a lo mejor menos la presión de tener que pagar todo. Mi primera hija es un dulce, es como mi mini mí, se parece mucho a mí. Ella fue la primera que me dijo, mamá, divórciate. Esto ya no está funcionando, no está haciendo tú feliz. Y yo, ¿cómo es que mi hija me dice esto? ¿Qué está viendo ella que yo no me quiero dar cuenta? ¿No? Mi otra hija, digo, chocamos al principio muchísimo porque ha tenido un par de relaciones horribles y siento también que es mi culpa por haberla dejado vivir todo esto que viví con su papá. Ya lo platicamos, ya lo hemos hablado, ya nos hemos abrazado, ya creo que tenemos una mejor relación, pero sí siento que a veces es mi culpa. Que ella tenga unas relaciones horribles, ¿no? Y el más pequeñito, los otros 4 siempre dicen que es mi favorito, pero no. Yo lo veo como mi bebé, el indefenso, el que menos tuvo a su papá, el que menos tuvo oportunidades de escuela, de dinero, de tenis, de todo, ¿no? Yo lo veo a él y es una persona tan responsable y un niño tan lindo que es con el que platicamos y nos podemos decir lo que quieras y no pasa nada. Todos ellos son muy buenas personas, me cuidan muchísimo dónde estás, a dónde vas, a qué hora regresas, qué quieres. Mamá, ve y compra, fíjate en cuánto están los boletos de tal concierto. Mamá, fíjate, cómprate algo. Yo te regalo la coca, ¿no? Eh, no sé, quiero ir al concierto de Luis Miguel. Compra los boletos. Está padre. Y la verdad es que está más divertida esta etapa de hijos adultos. Por supuesto, porque sientes menos, no se malentienda lo que voy a decir, me imagino que sientes menos miedos, menos responsabilidad. Sí, Responsabilidad por un hijo, me imagino que siempre la vas a sentir, pero por sus cuidados, por así decirlo, sí, ¿no? Sabes que ya se pueden valer por sí mismos hasta cierto punto. Siempre vamos a visitar a nuestros padres de cierta manera, ¿no? Entonces es menos la presión quizá la que tú sientes. sí, sí, porque ahora ya, ok, ahí luego vengo. Vale, nomás me avisas, ¿no? Y ya nada más es de avisarme, ya no me piden permiso, es de avisarme. Y eso es algo que creo que con los 5 sí les hice ver. No es que me interese qué estás haciendo, me interesa que estés bien, ¿no? Si quieres no me mandes la ubicación, pero contesta el teléfono para que yo sepa que estás bien, quiero escuchar tu voz, ¿no? Porque el planeta está tan enfermo ya y la gente está tan loca que no sé si de aquí de mi casa a la escuela ya no llego. ¿Y cómo te ves, Miros, en un futuro a ti como mujer, no como mamá? Como mujer, ¿dónde te ves en un futuro? Chispas. ¿Cómo me gustaría verme? Me encantaría verme de aquí a 2 años teniendo un taller para todas mis manualidades, teniendo muchísimos pedidos
siendo solvente para mí, realizada por lo menos en algo que a mí me gusta hacer, ¿sí? Porque a mí me hubiera encantado ser, aeromoza para viajar y viajar, ¿no? Pero por lo menos en algo que a mí me encanta, que son las manualidades, así me gustaría estar. Sí, me encantaría eso. Y ver a mis hijos, ya con ver a mis hijos que estén bien, una como mamá, yo creo que ya la hiciste, ¿no?